A ver. ¿Sí? ¿Normal se ven todas? Desde nuevo, de cero. Ya, está bien. Estimados participantes, por favor confirmar si me escuchan, si la diapositiva se mueve o está congelada, por favor confirmarse para poder empezar. Bien, parece que todo ahora está funcionando. Bien, estimados participantes, tengan nuevamente un cordial saludo. Mi nombre es Benji Pérez. En esta oportunidad vamos a realizar la comparación de comportamiento y costos de una edificación convencional versus una edificación con aisladores sísmicos. En esta ocasión vamos a tratar sobre una edificación que consta de 5 niveles de un sistema estructural de pórticos de concreto armado y que es de uso hospitalario. Vamos a asumir que este proyecto se encuentra en una zona de alta sismicidad, ubicada en Perú, en la ciudad de Lima. Bien, Perú forma parte del borde occidental de América del Sur, el cual se caracteriza por ser una de las regiones sísmicamente más activas en el mundo. La principal fuente que genera sismos a esta región está entre la placa de Nazca y la placa de Sudamérica debido al proceso de convergencia. Sabiendo que los sismos causan cuantiosos daños y una de las razones es el crecimiento poblacional no planificado y sin control de las ciudades en zonas con alto peligro sísmico. A esto le podemos sumar las construcciones informales, construcciones que se ejecutan sin planos, sin el asesoramiento de un profesional calificado. Otra razón son las estructuras antiguas, los cuales han sido diseñados con códigos antiguos, ¿no? Entonces, estas estructuras antiguas ya no cumplen con el criterio de rigidez, resistencia y ductilidad que demandan los códigos actuales. Entonces, sabiendo que los sismos causan daños devastadores, causando pérdidas económicas, materiales, y lo más lamentable, pues, que es la pérdida de vidas humanas, es necesario el estudio de sistemas de protección sísmica que ayuden a reducir el riesgo sísmico. En esta oportunidad vamos a hablar en particular sobre los aisladores de base. Los aisladores de base ayudan a reducir el riesgo sísmico, ayudan a reducir el daño en los elementos estructurales, en los elementos no estructurales, en el contenido de la edificación, controlando las derivas y aceleraciones. Definamos qué es un aislador sísmico. Un aislador sísmico es un dispositivo muy flexible, el cual se coloca entre la estructura primaria y su cimentación.
donde se ubican los aisladores se llama interfaz de aislamiento. Si nosotros introducimos estos dispositivos en la estructura, estos dispositivos absorberán la mayoría de la energía que es proporcionada por el sismo. En caso contrario, que no se coloquen estos dispositivos, la cimentación transmite toda la vibración del suelo hacia la estructura. Tenemos diversos tipos de aisladores: los aisladores elastoméricos, los aisladores friccionales, los aisladores con resortes helicoidales. Entre los aisladores elastoméricos tenemos los aisladores de bajo y alto amortiguamiento, los elastoméricos con núcleo de plomo. Entre los aisladores friccionales tenemos los aisladores de primera, segunda y tercera generación. Y también tenemos los aisladores con resortes helicoidales, los cuales también pueden contener un amortiguamiento viscoso. Estos tipos de aisladores están compuestos por distintos tipos de materiales y por ende tendrán un comportamiento mecánico muy distinto. La aislación sísmica se basa en la premisa de que es posible separar la estructura de los movimientos del suelo, introduciendo los aisladores sísmicos. Al realizar esto, se incrementará la flexibilidad de la estructura y se alargará el periodo. En otras palabras, al introducir aisladores de base en la estructura, estos cambian las propiedades dinámicas del sistema estructural. Si nosotros vemos este gráfico de espectro de pseudoaceleraciones, podemos ver que para un periodo corto le corresponde una fuerza cortante 1 que es alta, y a un periodo largo le corresponde una fuerza cortante basal 2 que es mucho menor que el cortante basal 1. El aislamiento de base no solo proporciona flexibilidad a la estructura, sino que también incrementa el amortiguamiento y también de esta manera reduce la demanda sísmica. Al introducir aisladores de base, la estructura primaria se mantendrá en el rango elástico. Y que se mantenga en el rango elástico no significa que no tenga deformaciones, sino que serán deformaciones muy pequeñas. En otras palabras, los elementos estructurales no sufrirán deformaciones permanentes y las derivas de entrepisos serán mínimas. En las edificaciones de base aislada, el desplazamiento máximo se da en la interfaz de aislamiento, es decir, en la interfaz de aislamiento es donde se disipa la energía. Entonces, al introducir aisladores sísmicos en la estructura, reducimos la demanda sísmica, controlamos las derivas. Al controlar las derivas, controlamos en los daños de los elementos estructurales, como vigas, columnas, muros, y al controlar las aceleraciones, reducimos el daño en los elementos susceptibles a las aceleraciones. Cabe resaltar que es muy importante controlar las aceleraciones en edificaciones de uso hospitalario debido al alto costo que representa el contenido de la edificación con respecto al costo total de la estructura. Entonces, al usar aisladores de base en la estructura, se garantizará que la estructura se mantenga operativa, que se mantenga funcional durante y después de un terremoto. Por otro lado,
La estructura de base empotrada disipa energía mediante los desplazamientos relativos de los entrepisos. Al darse esto, los elementos estructurales incursionan en el rango inelástico. Por tal motivo, las columnas, las vigas, los muros quedarán con deformaciones permanentes, requiriendo ya sea un reforzamiento parcial o un reforzamiento total. Y a esto le debemos de sumar, si hay un sismo y tiene una estructura probablemente quede dañada, a esto le tienen que sumar el tiempo que estará paralizada la estructura, el tiempo que toma en reforzar la estructura. Y ustedes imagínense y saquen sus propias conclusiones al tener pues una edificación especial como lo es un hospital paralizada después de un terremoto. Entonces podemos decir que el objetivo de la aislación sísmica es garantizar que la estructura se mantenga operativa durante y después de un terremoto. Como mencioné anteriormente, el comportamiento de los aisladores elastoméricos es distinto en comparación al comportamiento de los aisladores friccionales. A simple vista podemos ver que los diagramas de histéresis son distintos. En este caso en particular vamos a hablar sobre los aisladores elastoméricos. Aquí podemos apreciar el diagrama de histéresis, el cual está en función a la fuerza desplazamiento. Del diagrama de histéresis podemos, el diagrama de histéresis es la cantidad de energía disipada en un siglo. De este diagrama podemos obtener las propiedades lineales y no lineales del aislador. Las propiedades lineales nos servirán para realizar un análisis elástico y las propiedades no lineales para realizar un análisis inelástico. Las propiedades lineales del aislador vienen a ser la rigidez efectiva, el amortiguamiento efectivo y la constante de amortiguamiento viscoso equivalente. Las propiedades no lineales vienen a ser la rigidez elástica, la rigidez poselástica, la fuerza de excedencia, la fuerza característica cero desplazamiento. Podemos realizar un análisis elástico o un análisis inelástico. Un análisis elástico. El modelo elástico de la estructura considera los elementos estructurales como linealmente elásticos. Los dispositivos de aislamiento se representan por la rigidez y amortiguamiento efectivo. Acá quiere decir que consideraremos los elementos estructurales de la estructura primaria y las propiedades de los aisladores, considerando con las propiedades linealmente elásticos. Para realizar un análisis inelástico, los edificios aislados son diseñados para permanecer en su rango elástico de deformaciones. Por lo tanto, en el modelo de la estructura no se añaden consideraciones especiales para determinar la respuesta no lineal del concreto, en este caso del concreto. Sin embargo, los dispositivos sí se deforman más allá de su límite elástico, razón por la cual deben definirse parámetros adicionales de los dispositivos para obtener la respuesta de la estructura en un análisis tiempo-historia no lineal. Acá quiere decir que consideraremos las propiedades linealmente elásticos de la estructura primaria y consideraremos las propiedades no lineales de los aisladores sísmicos. Podemos realizar un análisis estático o un análisis dinámico. Análisis estático o de fuerzas horizontales equivalentes consiste en la aplicación de fuerzas estáticas equivalentes a las fuerzas dinámicas.
Este análisis estático es muy limitado, razón por la cual solamente se usarán para obtener valores mínimos de los desplazamientos y valores mínimos de los cortantes. Análisis dinámico. Podemos realizar ya sea un análisis modal espectral o un análisis tiempo-historia. Análisis modal espectral consiste en obtener la respuesta del edificio ante un espectro. Es decir, analizaremos la edificación bajo una función espectral, ¿no? Simularemos el movimiento del suelo mediante una función espectral. En este caso, los códigos nos indican que debemos tener una masa participativa mayor al 90% de la masa total. Por otro lado, es recomendable tener el primero y segundo modo traslacional y el tercer modo rotacional. Si es esto, podemos decir que se tiene un buen predimensionamiento de la estructura. Por otra parte, el amortiguamiento que proporcionan los aisladores se pueden representar por de tres distintas maneras. Uno de ellos es determinar la constante de amortiguamiento viscoso equivalente. La otra manera es el de reducir la función espectral. Y el tercer modo sería el de incluir el amortiguamiento que proporciona el aislamiento de base en los tres primeros modos y en los demás modos considerar el 5%. Análisis tiempo-historia. Permite obtener la respuesta en el tiempo del edificio sometido a un registro de aceleración. En este caso, si nosotros realizamos un análisis tiempo-historia no lineal, necesariamente tenemos que determinar los parámetros no lineales de los aisladores, y al introducir estos parámetros en un programa de elementos finitos, como sea el SAP o el ITAPS, ya se está considerando, digamos, de manera automática, el amortiguamiento que proporciona el aislamiento de base. Por tal motivo, en los tres primeros modos se deberá considerar un amortiguamiento nulo y en los demás un amortiguamiento del 5%. Para realizar un análisis tiempo-historia, los códigos nos indican que debemos de tener 7 pares de registros sísmicos. Si se pudieran usar más, sería recomendable. Antes de realizar un análisis tiempo-historia, primero debemos de realizar el tratamiento de los registros sísmicos y después escalarlo a un espectro objetivo. Primero se debe realizar el filtrado del registro sísmico. ¿Por qué realizar el filtrado? Porque el equipo que capta el movimiento del suelo no solamente capta las vibraciones del suelo, sino que puede captar las vibraciones generadas por el paso de maquinaria pesada, por vehículos, por el ruido ambiental, etc. Es por eso que es necesario realizar el filtrado del registro sísmico. Después se debe realizar la corrección de línea base de la señal. ¿Por qué es necesario realizar la corrección de línea base? Es necesario realizarla debido a que el registro está desplazado del eje de ceros. Si podemos apreciar aquí la línea gris, es la que representa el registro sísmico original. Podemos ver que tiene una inclinación con respecto al eje de ceros, pero si se corrige aplicando, ¿no?, la corrección de la línea base, tendremos el sismo representado por la línea azul, que será ya el sismo corregido.
Habiendo realizado el filtrado y habiendo realizado la corrección de la línea base del registro sísmico, se deberá escalar a un espectro objetivo. El espectro objetivo en este caso viene a ser el sismo máximo considerado, el sismo que tiene un periodo de retorno de 2.475 años. El escalamiento se puede realizar de dos maneras: escalamiento de amplitud o escalamiento en frecuencias. Vamos a realizar en este caso el escalamiento en frecuencias. En esta imagen podemos apreciar la línea de color magenta, que es el registro sísmico original, la línea de color rojo, que es el espectro objetivo, y la línea de color verde, que es el registro sísmico escalado. En una estructura con aislamiento sísmico, los momentos de segundo orden en el nivel de aislamiento pueden ser significativos y deberán ser incluidos en el diseño de los elementos estructurales correspondientes. Los efectos P-delta deben ser determinados de una manera u otra de acuerdo al tipo de dispositivo. Esto quiere decir que para un aislador elastomérico los momentos de segundo orden se dividen de manera equitativa, tanto en la parrilla superior como en la parrilla inferior. Pero para los aisladores elastoméricos, los momentos de segundo orden se pueden distribuir de manera total, ya sea en la parrilla superior o en la parrilla inferior. Esto dependerá de la configuración del aislador o de dónde esté ubicado la superficie deslizante. El desempeño sísmico de una estructura se mide en función a las derivas y aceleraciones, debido a que estos parámetros están asociados con el nivel de daño que sufriría la edificación ante un evento sísmico. El manual de JASUS nos da modelos para poder estimar pérdidas que se sufrirían a causa de un terremoto. Estos cuadros que apreciamos aquí son para una edificación en particular. Primero, para una edificación aporticada, que puede ser de 4 a 7 niveles y de uso hospitalario. Si nosotros sabemos o nosotros diseñamos una edificación de base aislada para un sismo alto, tenemos las derivas, podemos establecer ya un nivel de daño. Por otro lado, también si tenemos las aceleraciones, podemos establecer un nivel de daño en el contenido de la edificación. Al tener ya los niveles de daño, ya sea en los elementos estructurales o en los elementos no estructurales, podemos establecer una relación de costos de reparación. Estos valores son un porcentaje del costo total de la edificación. Bien, aquí podemos apreciar ya en los modelos matemáticos de la estructura de base empotrada y de la estructura con aislamiento de base. Podemos notar que la estructura con aislamiento de base cuenta con un diafragma adicional. Como mencioné anteriormente, el análisis estático solamente se usa para determinar del desplazamiento total mínimo y las fuerzas de corte mínimo, ¿no? Las fuerzas cortantes con las que diseñaremos la aislación, los dispositivos, los aisladores sísmicos y la fuerza cortante con la cual vamos a diseñar la estructura primaria. Aquí podemos apreciar un resumen de los parámetros lineales y no lineales del aislador sísmico.
Como mencioné anteriormente, las propiedades lineales nos servirán para realizar un análisis elástico y las propiedades no lineales para realizar un análisis inelástico. Aquí podemos apreciar la rigidez vertical, la rigidez efectiva, la rigidez posfluencia, la rigidez prefluencia, la fuerza de fluencia, el periodo, el amortiguamiento efectivo y la constante de amortiguamiento viscoso. Aquí ya podemos apreciar el diagrama de histéresis, ¿no?, para las propiedades inferiores, nominales y máximas del aislador de base. Bien, aquí vamos a presentar el primer modo de vibración, tanto de la estructura de base empotrada como el de la estructura de base aislada. De este video podemos notar que la estructura de base aislada se mueve como un bloque rígido y que el desplazamiento máximo se da en la interfaz de aislamiento. Por otro lado, en la estructura de base empotrada, el desplazamiento se incrementa en altura. Aquí apreciamos el análisis modal para la estructura de base empotrada y para la estructura de base aislada, considerando las propiedades inferiores y superiores del aislamiento de base. En primera instancia podemos apreciar, tanto para la estructura de base empotrada y para la estructura aislada, que los dos primeros modos son traslacionales y el tercer modo es rotacional. Y apreciamos que la masa participativa es mayor al 90%. También podemos notar que se logró el objetivo de trasladar un periodo corto a un periodo largo, y de esta manera pues se disminuye la demanda sísmica. Aquí podemos apreciar el desplazamiento de las estructuras. Aquí podemos apreciar la historia de desplazamiento en el techo de la estructura de base aislada. Aquí vemos la comparación de los desplazamientos de la estructura de base empotrada y de la estructura de base aislada. Notamos que el máximo desplazamiento en la estructura de base aislada se da en la interfaz de aislamiento. Y vemos que hay una pequeña variación de desplazamiento en altura. Esto quiere decir que las derivas serán mínimas. Por otro lado, vemos en la estructura de base empotrada que el desplazamiento se incrementa en altura. Bien, aquí podemos apreciar la comparación de derivas tanto de la estructura de base empotrada como de la estructura de base aislada. A simple vista podemos notar que hay una gran reducción de la deriva. La línea de color azul representa la deriva de la estructura de base empotrada. Vemos, ¿no?, a simple vista que hay una gran disminución de las derivas. Y al disminuir las derivas, pues se reducen los daños en los elementos estructurales, como vigas, muros, columnas. Como dije anteriormente, las derivas nos pueden dar un nivel de daño en la estructura. Vemos que hemos obtenido una deriva de 0.0063 aproximadamente para la estructura de base empotrada, y con esta deriva y asociado con el nivel de sismo con el cual se diseñó la estructura, podemos establecer que tiene un daño de moderado a extendido. Y para la estructura de base aislada podemos notar
que tenemos un daño de sin daño a leve. Entonces podemos notar la bondad que ofrece el aislamiento de base, el de reducir derivas y el de reducir los daños en los elementos estructurales. Por otro lado, vamos a realizar la comparación de aceleraciones. La línea de color azul representa la aceleración de la estructura de base empotrada y las otras dos representan las aceleraciones de la estructura de base aislada. Notamos a simple vista que hay una gran disminución de la aceleración al usar aisladores sísmicos en nuestra estructura. Del mismo modo que las derivas, teniendo ya las aceleraciones, podemos establecer un nivel de daño. Podemos apreciar que en la estructura de base empotrada tenemos una aceleración de 2.28 G en el techo, y en la estructura de base aislada tenemos una aceleración de 0.32 G en el techo, ¿no? Esta sería la aceleración máxima. Pero teniendo en cuenta que en la estructura o que en el techo no se alberga ningún elemento que es susceptible a la aceleración, podemos tomar la aceleración máxima del cuarto nivel. Para la estructura de base aislada de uso hospitalario se establece una aceleración máxima, una aceleración límite del 30% de la gravedad. Entonces, para la estructura de base aislada, ¿no? Podemos decir que estamos cumpliendo con este criterio. Y ya con esto, pues podemos también establecer el nivel de daño, ¿no? Para la estructura de base empotrada, pues tenemos un daño de extendido a completo, y para la estructura de base aislada tenemos un nivel de daño de sin daño a leve. Y pues seguimos notando el beneficio que tiene al usar aislamiento de base en una estructura. Controlar las aceleraciones y controlar y reducir el daño en el contenido de la edificación. Cabe resaltar que es muy importante controlar las aceleraciones en edificaciones de uso hospitalario, debido al alto costo que representan el contenido de la edificación con respecto al costo total de la estructura. Aquí apreciamos la comparación de la fuerza cortante. Bueno, a simple vista se puede notar que hay una gran disminución de la demanda sísmica al usar aisladores sísmicos, ¿no? Entonces, si usamos aislamiento sísmico en una estructura, reducimos la demanda sísmica, reducimos las derivas, reducimos las aceleraciones, reducimos el daño en los elementos estructurales, reducimos el daño en el contenido de la estructura. Aquí podemos apreciar el diagrama de histéresis de un dispositivo, ¿no? El cual está en función o está en la relación del cortante y del desplazamiento, ¿no? De este diagrama pues podemos hallar las propiedades de los aisladores sísmicos. Aquí podemos apreciar el balance energético. Este diagrama es para la estructura de base empotrada y este diagrama es para la estructura ya considerando aisladores sísmicos. En la estructura de base empotrada vemos que la energía de ingreso es la línea que representa, o la línea de color azul, y la energía que absorbe la edificación es la línea de color rojo, ¿no? Es casi toda la energía que absorbe la estructura. Ahora, al introducir aislamiento sísmico en la estructura, la energía de entrada es la línea de color azul y la línea de color negro es la energía que absorbe el aislamiento sísmico o los aisladores sísmicos.
Y la línea de color verde pues, es la energía que absorbe la estructura primaria. Podemos notar pues que al usar aislamiento sísmico en las estructuras hay una reducción de la energía o de la demanda sísmica. Bien, aquí vamos a realizar la comparación de costos. Podemos apreciar aquí el costo de la estructura de base empotrada, el costo de la estructura de base aislada, y pues notamos que el costo se incrementó aproximadamente en el 52%. A priori podemos decir que el proyecto es inviable, pero primero veamos los costos de reparación. Para la estructura de base empotrada, el costo de reparación en los elementos estructurales está alrededor del 7% del costo total de la edificación, y en los elementos no estructurales está alrededor del 51%. Y en la estructura de base aislada, el costo de reparación en los elementos estructurales está del orden del 0.2%, y en los elementos no estructurales alrededor del 1%. De esto podemos decir que el costo de reparación de la estructura de base aislada de los elementos estructurales se reducen en un 97%, y el costo de reparación de los componentes y o equipos sensibles a la aceleración se reducen en un 98.0.5%, en comparación de la estructura de base empotrada. De esto podemos decir que el costo de la estructura de base aislada se debe tomar en cuenta a largo plazo y no a corto plazo. Bien. Al usar aislamiento sísmico o aisladores sísmicos en una estructura, cambiamos las propiedades dinámicas de la estructura, es decir, la hacemos más flexible. La estructura, al hacerse más flexible, se incrementa su periodo. Es decir, aquí cumplimos con el objetivo de trasladar un periodo corto a un periodo largo y de esta manera reducir la demanda sísmica. Al usar aislamiento de base, reducimos las derivas y reducimos los daños en los elementos estructurales. Al usar aislamiento sísmico, reducimos las aceleraciones y reducimos el daño en el contenido de la edificación. Entonces podemos decir que al usar aislamiento sísmico en una estructura, se garantiza que la estructura se mantenga funcional y operativa durante un sismo. Como se mencionó anteriormente, el costo de la estructura de base aislada se incrementó notablemente. Pero viendo los costos de reparación o los costos post-sismo, dijimos que el costo de la estructura de base aislada debe ser tomada en cuenta a largo plazo y no a corto plazo. Por otro lado, debemos de tener en cuenta si después de un evento sísmico, ¿no?, la estructura de base empotrada quedará dañada, necesitando ya sea un reforzamiento parcial o un reforzamiento total, ¿no? Al darse esto, pues la estructura estará paralizada, ¿no? Y a esto pues le debemos de sumar el tiempo que se necesita para realizar el reforzamiento. Imagínense ustedes pues tener un hospital paralizado después de un terremoto, ¿no? Pero si usamos aislamiento de base, la estructura se mantendrá operativa
durante y después de un evento sísmico. Creo que eso no tiene punto de comparación. Bueno, eso ha sido todo de mi parte. Y si hubieran algunas consultas, preguntas, para poder responderlas, por favor. Sí, ahorita lo veo. Sí, la estoy viendo acá en YouTube, pero estoy viendo primero ahorita lo que estaban diciendo, que no se escuchaba, etcétera. Ya. Con respecto al costo, solamente se tomó en cuenta los costos de los elementos que aportan rigidez a la estructura nada más, ¿no? Columnas, vigas, muros. No se tomó en cuenta pues lo que es acabado, eh, entre otros, ¿no? Al realizar un análisis sísmico de una estructura de base aislada, probablemente no haya mucha reducción entre los elementos estructurales de la estructura de base empotrada, ¿no? Debido a que en la estructura de base aislada, en este caso para una edificación de uso hospitalario, es importante controlar la aceleración, no solamente la deriva. Habrá sí demanda sísmica, habrá una disminución en los esfuerzos internos, en las vías, en las columnas, ¿no? Se reducirá el acero en los elementos estructurales, pero no es tan significativo. Bueno, sí hay una manera de obtener el amortiguamiento efectivo en el ITAPS, ¿no? Hay un artificio que se realiza, pero bueno, acá no, en la presentación no lo he podido mostrar, pero sí se puede determinar el amortiguamiento, ¿no? Por otro lado, pues puede determinarlo a partir de los diagramas de Histerius y de los aisladores.
Bueno, si tienes una estructura antigua, por decir, un hospital, y la quieres reforzar, pues lo puedes reforzar usando un sistema de protección sísmica o de manera convencional, ¿no? Lo puedes reforzar usando aislamiento de base, disipadores, lo que sea más conveniente. Bueno, como se comentó, en la estructura de base aislada, eh, la disipación de la energía se da en la interfaz de aislamiento, ¿no? Eh, si después de un sismo hubiese algún daño en estos dispositivos, la reparación de estos es más rápido, más sencillo y mucho más económico en comparación eh, al reforzamiento de una estructura convencional, ¿verdad? Bueno, para hallar el factor de reducción para una edificación de base aislada, creo que se toma 3 octavos de R, ¿verdad? Y esta debe estar entre 1 y 2. Bueno, en este caso, el método que se usó para realizar el escalamiento fue el emparejamiento espectral, ¿verdad? Hay 2 métodos, ¿no? El otro es el escalamiento de amplitudes. Sí, bueno, estoy viendo más preguntas, pero veo que algunas no. Veo que hay algunas que ya no van, pero bueno.
Bueno, si tú no tienes la cantidad de registros sísmicos suficientes, en este caso que la norma te pide como mínimo 7 registros, ¿no? Si no tienes los 7 registros, pues puedes usar registros sintéticos o artificiales, ¿verdad? Bueno, el uso de aisladores sísmicos es recomendable usarlos en suelos rígidos o intermedios, ¿verdad? Si usas en un suelo flexible, probablemente en vez de disminuir la demanda sísmica, incrementes la demanda sísmica, ¿verdad? Bueno, sí es necesario realizar la verificación del volcamiento, ¿verdad? Del aislador, pero acá en la presentación no la he colocado, pero si deseas información yo te lo puedo compartir sobre cómo se diseñó el aislamiento de base, ¿no? El aislador elastomério. Eh, Bueno, al usar aisladores en la estructura, estos pues incrementan el amortiguamiento, ¿verdad? Y este incremento del amortiguamiento, si tú realizas un análisis lineal